En el siguiente video hablaremos acerca del Sistema Global de Navegación por Satélite GNSS. Este sistema de navegación utiliza la constelación de satélites, la cual transmite señales, las cuales son utilizadas para posicionar y ubicar puntos dentro de la superficie terrestre, obteniendo sus coordenadas geográficas y la altitud. ¿Cómo funciona? Para explicar el funcionamiento de este sistema de navegación es necesario que tengamos en cuenta el término triangulación, en el cual a partir de conocer el posicionamiento de los tres satélites en órbita, se logra identificar la ubicación del punto en la Tierra. ¿Y cómo sucede esto? Cada satélite emite sus señales, las cuales son capturadas por el aparato en la Tierra. Al recibir las señales, el aparato en la Tierra cuenta con un reloj, el cual pues identifica el tiempo que tarda en llegar la señal. Los satélites también tienen sus relojes, entonces al devolver las señales pues se logra captar la distancia que existe entre el punto en la Tierra y los satélites. Además, conociendo la posición de los satélites, pues se logra capturar e identificar la posición del punto exacto en la Tierra. Para ello es necesario que exista tres segmentos. El primero es el segmento espacial, que es donde se ubican los satélites en el espacio. Estos están orbitando. El segmento de control son estaciones terrestres, las cuales envían información a los satélites para controlar sus órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación. Estas están distribuidas globalmente y monitorean las órbitas junto con las señales de cada satélite, enviando correcciones. Por último, el segmento usuario hace referencia al software y hardware a partir del cual se está posicionando la persona u objeto. Entonces aquí podemos ver un poquito cómo interactúan estos tres segmentos. Recordemos que cuando mencioné el segmento espacial, pues bueno, hablé de los satélites en la órbita. Los efemérides son un modelo matemático, bueno, un conjunto de parámetros más bien, las cuales describen las posiciones precisas de los satélites en función del tiempo. Estas pueden ser transmitidas o precisas. Las transmitidas se van generando cada 30 segundos y estas las van enviando al aparato en tierra, van enviando esta información. Y las precisas son generadas días después por el segmento de control terrestre. Entonces ellos hacen sus debidas correcciones y publican esta información. Bueno, las señales generadas por los satélites pueden ser generadas en dos frecuencias. La primera, la frecuencia L1, aquí están las características, la longitud y la frecuencia L2. Y bueno, más que los satélites que generen este tipo de frecuencias, es más bien el aparato el que está configurado para recibirlas, ¿sí? Una corrección. Cuando trabajamos con las dos frecuencias podemos hacer una comparación de sus retardos, es decir, el tiempo en que tarda en bajar del satélite a la Tierra y devolverse. Y con esto podemos obtener el retardo ionosférico, que es el causado por la ionosfera. Aquí podemos ver cómo están distribuidas las constelaciones, las diferentes constelaciones, sus características. Entonces tenemos que el GPS fue enviado por Estados Unidos, GLONASS por Rusia, Galileo por la Unión Europea y el más reciente Beidou Compass por China. Bueno, para hablar de los tipos de receptores, iremos de lo más básico a lo más robusto. Inicialmente, pues hablaremos de los navegadores.
Como les contaba acerca de las frecuencias, pues cuentan con la portadora L1. Este código SEA hablaremos más adelante, pero pues básicamente es un código que se implementa para generar más precisión en la obtención de los datos, y el código SEA se caracteriza por ser el de uso civil, de uso comercial. Pues son receptores muy sencillos, podemos obtener una precisión menor a los 100 metros, y ya, pues básicamente tú vas con tu navegador, vas midiendo los puntos a medida pues de que vas avanzando, los vas marcando y ya. Entre más tiempo te quedes en un punto, pues vas a obtener más precisión. Bueno, pasamos después a los GPS submétricos. Estos, a diferencia de los navegadores, cuentan con una característica de que trabajan diferencialmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber siempre una base quieta, como les decía, mientras más tiempo pase estático, pues un receptor midiendo va a ser más precisa la información, y este va conectado junto con un rover o un móvil, el cual va pues tomando los datos necesarios del levantamiento. Con este tipo de equipos podemos obtener una precisión de 1 centímetro. También encontramos los GPS de monofrecuencia, código y fase. Cuando se implementa la fase vamos a obtener mayor precisión, y pues de la misma forma trabaja un diferencial con el equipo, pues el móvil y la base. Por último, los más exactos son los GPS de doble frecuencia, más exactos y más precisos. Entonces estos ya empiezan a recibir los dos tipos de frecuencias. Además incorporan el código SEA, que es el de uso civil, y el P, que es de uso militar. Entonces ya pues podemos obtener por esta razón precisiones de hasta 5 milímetros. Entonces son los más óptimos para el mundo de la geodesia. Para ubicar estos puntos tenemos que tener un sistema de referencia. Entonces, los sistemas de referencia son recursos teórico-matemáticos. O sea, es un conjunto de parámetros que definen características de nuestro sistema de referencia. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Para materializar el sistema de referencia se implementa el marco de referencia, que ya es como la red de puntos de precisión. Entonces ya es ubicar ese modelo matemático en una región y materializarlo en puntos. El datum geodésico, como les decía, pues es el conjunto de parámetros matemáticos. Entonces, pues viene con sus semiejes, con su escala, con su rotación, su traslación. Más adelante les mostraré. Entonces, actualmente contamos con el elipsoide internacional WGS 84, el cual es nuestro datum de referencia global actualmente. Y Magna Sirgas utiliza el de 1980. Magna Sirgas es el que implementamos aquí en Colombia, en la región. Bueno, las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son coordenadas angulares definidas por paralelos y meridianos. La longitud es la distancia angular entre el meridiano de un lugar y el de Greenwich. Se expresa en grados, minutos y segundos de arco y se mide 0,180 hacia el este o hacia el oeste desde el meridiano de Greenwich. La latitud es la distancia angular entre el paralelo de un lugar y el ecuador. Se expresan las mismas unidades que la longitud y se mide de 0 a 90 grados hacia el norte o el sur. Para transformar estas coordenadas angulares a coordenadas planas en las cuales nosotros podamos pues definir medidas, se implementan las proyecciones cartográficas. Para ello pues existen esta clasificación de proyecciones. Entonces pues aquí podemos ver las características, las transversas. Bueno, en el caso colombiano utilizamos la transversa de Mercator, que es un cilindro que toca a la esfera en un solo meridiano.
Y todo depende de acuerdo pues al espacio geográfico en el que se ubique la región que se quiere mapear. Entonces, esta proyección, al ser transversa, mmm, resulta en una representación que respeta las formas, pero no conserva su área y su distancia real. Para minimizar la distorsión de las propiedades de la región a plasmar, el meridiano central se coloca en el sector que se va a mapear. Entonces, entre más pequeña sea el área que se va a mapear, pues menos distorsión va a existir. Por ello, fue necesario dividir a Colombia en estas 5 áreas. Y de acuerdo a esto, pues se ubica un origen y se empieza a mapear. Cada origen pues toma el valor de millón y pues se empieza a ubicar la región, pues cada uno de los segmenticos de acuerdo al meridiano central que se está mapeando. Bueno, la conversión de coordenadas. Para expresar la posición de un punto se pueden implementar esos tres tipos de coordenadas. Entonces, cuando queremos ir de una forma a otra manteniendo los parámetros iniciales del datum, se le llama conversión de coordenadas. La transformación de coordenadas, por otro lado, implica cambiar de datum. Entonces, para ello debemos conocer los parámetros de los que les hablaba anteriormente, los parámetros matemáticos. Entonces, acá ya podemos evidenciarlo de mejor forma. Entonces, podemos tener en cuenta, bueno, estas 4 formas para transformar coordenadas. Sin embargo, pues la más conocida es la de 7 parámetros. Entonces, tenemos que tener en cuenta la traslación que existió del punto de origen, la rotación de los ejes de referencia X, Y, Z y un factor escala. Entonces, teniendo en cuenta sus parámetros, se realizan estas transformaciones. Bueno, métodos de posicionamiento. Cuando tenemos los aparatos, los equipos, podemos realizar diferentes métodos de posicionamiento. Entonces, existen varias clasificaciones. Inicialmente hablaremos en función del observable utilizado. Entonces, aquí lo que les hablaba anteriormente en la clasificación de equipos, existen equipos que cuentan con código y fase. Pues cuando se utiliza solamente el código obtenemos una precisión en metros, código y fase ya podemos obtener coordenadas con precisión de centímetros y milímetros. Entonces acá, bueno, el CEA les hablaba que era de uso civil, el P de uso militar y de usuarios autorizados. Y pues esto sí no lo entrega todos los tipos de navegadores, de receptores. Y nos van mostrando las efemérides y las que obtenemos cada 30 segundos. Y pues los parámetros implementados en el sistema. En función del movimiento del receptor, como les contaba, existen estáticos, cinemáticos y cuando combinamos ambos. En función del sistema de referencia, entonces cuando medimos solamente un punto o cuando tenemos la base y el móvil. Y en función de la obtención de las coordenadas, entonces como les decía, uno puede obtener las efemérides en el momento en que está midiendo y así pues obtener la posición de los puntos. O también existe, pues cuando las publican días después, se descargan los datos, que son datos de formato RINEX. Con respecto a la topografía convencional, el uso del GNS nos permite trabajar sin importar las condiciones meteorológicas del sitio que se esté capturando. Tampoco es necesario que exista una intervisibilidad debido a que con una simple persona puede hacer el levantamiento, simplemente pues arma y empieza a ejecutar el levantamiento de puntos. Adicionalmente, la precisión de los trabajos es más homogénea debido a que no existe una acumulación del error como si existe en la topografía convencional.
Bueno, por último, el número de errores o equivocaciones producidas por la intervención humana disminuye debido a que los equipos vienen ya configurados con sus propios algoritmos, lo cual es, pues, no necesitan que el humano esté interviniendo en el procesamiento, sino simplemente, pues, que vaya adquiriendo los datos. Las desventajas es que no puede ser utilizado en obras subterráneas ni a cielo cerrado, ya que pues estos elementos interpondrían en la conexión entre el equipo y los satélites en órbita. Por lo tanto, también esto dificulta su uso en zonas urbanas, con edificios altos y pues con bosque. Para ello se está trabajando en incorporar y combinar el uso de satélites, bueno, de constelaciones de satélites tales como GPS y GLONASS, que nos permita mantener más de 5 satélites sobre el horizonte. Bueno, los NSS se han venido incorporando también a los vehículos aéreos, los cuales van capturando las aerofotografías y al conocer la ubicación de los vehículos, pues se puede ir armando ortofotos mosaicos, conociendo, pues permitiendo la medición de áreas y distancias dentro de las imágenes. Por lo tanto, sería un levantamiento topográfico, pero pues ejecutado desde arriba. Para ello se implementa la tecnología LIDAR, el cual es un láser que, de nuevo, emite señales y estas rebotan a la superficie, bueno, de la superficie hasta el vehículo. Y así, pues con el tiempo que tarda en devolver la señal, se calcula la distancia que existe entre el vehículo y la superficie. A partir de esto podemos obtener modelos digitales de superficie que son pues ya incorporando la vegetación y las construcciones, o el del terreno que solamente pues iría referir al suelo. Entonces aquí estos son los ortofotomosaicos de los que les hablaba, en los cuales podríamos leer. Para ello es necesario que primero se establezca un trazado de cómo va a llevarse el vuelo y que se calibren los equipos tales como las cámaras, el giroscopio, que es el que nos indica la posición del avión en el momento en que está capturando las imágenes. Y se necesitan estos datos para el postprocesamiento, el trabajo de oficina, el GNSS para ubicar pues dónde está el vehículo capturando las imágenes y el LIDAR.